Bueno, arrancamos esta nueva inmersión profunda con una misión que, la verdad, es muy clara. Y muy estimulante también. Nuestro objetivo hoy es extraer el conocimiento más puro de un texto fascinante. O sea, esos conceptos que nos obligan a replantearnos por completo la arquitectura de nuestra propia mente. Y es un texto verdaderamente deslumbrante, escrito por Armando Bernal. Eso es. Hablamos de un trabajo que lleva un título que ya es toda una declaración de intenciones. Se titula El estadio del espejo, primer acto de inteligencia. Un título potente, sin duda. Quienes nos escuchan habitualmente ya saben que nos encanta explorar cómo se construye la psique. Y bueno, este documento aborda precisamente el instante cero de esa construcción. El momento exacto en el que empezamos a ser nosotros mismos, digamos. Exacto. Pero para entrar en materia de una forma un poco más gráfica, propongo que visualicemos tres elementos que parecen totalmente desconectados. A ver, bebés, espejos y chimpancés. Suena al principio de un chiste clásico. Totalmente. Parece el planteamiento de un experimento peculiar. Pero el texto de Bernal argumenta que algo tan mundano, tan cotidiano como cruzarnos con nuestro propio reflejo, esconde el mecanismo absoluto mediante el cual los seres humanos fundamos nuestra identidad. Es un planteamiento fascinante, porque el texto nos advierte desde la primera línea que no estamos ante una simple curiosidad evolutiva. No es una anécdota de guardería. Para nada. Estamos ante un hito estructural y para situar el marco temporal y conceptual de este análisis, basándonos rigurosamente en la fuente de Bernal, tenemos que observar una ventana de tiempo muy concreta. Una ventana muy crítica, además. Muy crítica. Vamos a adentrarnos en lo que el autor define como un momento psíquico y ontológico en la evolución humana. Un momento que ocurre entre los 6 y los 18 primeros meses de vida. 6 a 18 meses. Una etapa de muchísimos cambios. Muchísimos. Y fíjate que el uso de la palabra ontológico aquí no es casual. Nos indica que este momento no trata solo del desarrollo de una habilidad nueva. Trata del estudio del ser, de la propia existencia. O sea, de cómo pasamos a existir como individuos. Eso es. Es el instante preciso en el que el ser humano pasa de ser un organismo puramente biológico a constituirse como un sujeto con una identidad. Vale, vamos a desgranar esto. Porque hablar de un momento ontológico y calificarlo como el primer acto de inteligencia de la cría humana exige que miremos muy de cerca la realidad física del bebé en esa etapa. Claro, hay que mirar su cuerpo. Si observamos a un niño de 6 meses, vemos una contradicción enorme. Físicamente hay una inmadurez evidente. Una inmadurez tremenda. Y Bernal, apoyándose en la teoría de Lacan, nos explica que durante estos meses el niño anticipa el dominio de su unidad corporal. Y me parece crucial detenernos en esta idea de la anticipación. Es la clave de todo el proceso. Por eso te pregunto, ¿por qué la lectura de Bernal señala que esta identificación con la imagen del semejante o con la propia imagen en el espejo constituye un acto de inteligencia tan disruptivo? Pues mira, la genialidad de este concepto reside precisamente en la fricción entre lo que el bebé siente y lo que el bebé ve. Esa desconexión. Exacto. El texto detalla un mecanismo psicológico muy sofisticado. A los 6 meses, la cría humana experimenta su propio cuerpo desde dentro como una entidad fragmentada. A nivel motor es un caos. No tiene la sensación interna de ser un todo unificado. No la tiene. Podríamos decir que habita un caos sensorial continuo. Sin embargo, al percibir su imagen en un espejo, lo que recibe visualmente es lo que se llama una gestalt. Una forma completa. Una forma completa, una totalidad perfectamente delimitada. Al identificarse con esa imagen exterior, la mente del niño da un salto cualitativo brutal. Se adelanta a su propia biología. Es decir, anticipa un dominio físico y una unidad corporal que en la realidad material todavía no posee. Eso es. Es como si la visión le estuviera arrojando un salvavidas. Un salvavidas a una psique que se siente fragmentada. El texto sugiere que la mente es capaz de aferrarse a esa imagen externa y decir que esa totalidad unificada soy yo. Exactamente. Se apropia de esa imagen. Y claro, al hacer eso, el bebé trasciende su propia incapacidad motora. No se queda atrapado en el hecho de que no puede controlar sus brazos o sus piernas. Su mente opera a un nivel superior. Asimilando una representación visual coherente. Y adoptándola como el núcleo de su ser. Por eso es un primer acto de inteligencia, porque implica una capacidad de abstracción muy temprana y profundamente transformadora. Y Bernal subraya que este reconocimiento marca una encrucijada sin retorno en el desarrollo mental. No estamos hablando de un simple proceso de maduración óptica. No es que vea mejor de repente. Para nada.
Al identificarse con la imagen de su semejante o con la suya propia reflejada, el niño está fundando la base sobre la que se construirá toda su percepción futura. Esta anticipación es el andamiaje del yo. El esqueleto de nuestra identidad. Eso es. La inteligencia aquí no se mide por la capacidad de resolver un problema matemático o un rompecabezas. Se mide por la capacidad de la mente humana de usar una imagen externa para suturar una carencia interna. Utiliza el espejo para organizar su propio caos. Así es. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque el texto introduce un giro analítico que arroja muchísima luz sobre nuestra naturaleza, y lo hace a través de una comparación directa entre la cría humana y el chimpancé. Una comparación fantástica, por cierto. Bernal nos propone situar frente al espejo a ese bebé humano de 6 meses y justo a su lado a un chimpancé que tenga exactamente la misma edad biológica. Es una imagen muy potente. Sirve para desmontar muchas de las suposiciones que solemos tener sobre lo que significa ser inteligente, desde luego. Y el dato que Bernal extrae de las fuentes para ilustrar esto es, francamente, una lección de humildad para nuestro antropocentrismo. Nos baja los humos bastante. Mucho, porque a esa edad temprana de 6 meses, el chimpancé supera de forma clara y temporal al niño humano en lo que el texto denomina estrictamente inteligencia instrumental. Inteligencia instrumental. Sí, el desarrollo neurobiológico del chimpancé es mucho más rápido en esta etapa inicial, y eso le otorga una ventaja innegable en el mundo físico. Lo cual resulta fascinante de imaginar. Si pusiéramos a ambos a interactuar con su entorno para resolver un problema físico básico, el chimpancé ganaría sin esfuerzo. Ganaría por goleada. Tiene mayor agilidad, mejor coordinación motora y una capacidad superior para manipular los objetos a su alrededor con un fin práctico. Es la definición pura de la inteligencia orientada a la utilidad. Pero claro, la paradoja que plantea el texto de Bernal surge en el momento en que la herramienta de interacción no es un palo para alcanzar comida. Es una superficie reflectante, un espejo. Lo fascinante aquí es la divergencia crucial que se produce frente al espejo. Cuando el chimpancé, que recordemos está equipado con esa inteligencia instrumental superior, se enfrenta a su reflejo, su proceso cognitivo es sumamente pragmático. Va al grano. Investiga la superficie, mira detrás del cristal, hace pruebas empíricas y de forma muy rápida comprende que la imagen es ilusoria. Se da cuenta del truco. Entiende que no hay otro animal físicamente allí, que no representa una amenaza real ni una oportunidad práctica. Y al constatar la inutilidad del reflejo, la imagen pierde todo su valor. Y el chimpancé simplemente pierde el interés y se aleja hacia algo que tenga una función material. Hace una evaluación de pura eficiencia. Detecta el espejismo, lo cataloga como irrelevante para su supervivencia inmediata y sigue con su vida. Lo verdaderamente revelador en la argumentación de Bernal es que la reacción del bebé humano es diametralmente opuesta. No tiene nada que ver. El niño de 6 meses no descarta la imagen. Al contrario, reconoce su reflejo como una ilusión, pero en lugar de perder el interés queda completamente fascinado. El texto dice que el bebé queda captado y cautivado por su propia imagen. Esa es la falla tectónica entre ambas especies que el texto destaca. El animal descarta lo ilusorio por irreal. El ser humano es capturado precisamente por la fuerza de esa ilusión. Es decir, nos atrapa lo irreal. Mientras el chimpancé abandona el espejo buscando la solidez de la realidad tangible, la cría humana se ancla frente al cristal. Invierte toda su incipiente energía psíquica en una imagen que no tiene ni peso ni volumen. Y esta diferencia nos indica que la estructuración mental del ser humano no opera bajo las leyes estrictas del pragmatismo biológico. Exacto. La inteligencia humana, en este estadio fundacional, no busca la utilidad inmediata, busca el sentido y la identidad, aunque sea en un espejismo. Es como si la falta de esa misma inteligencia instrumental que tiene el chimpancé fuera el espacio fértil que permite al bebé dejarse maravillar. Qué buena forma de verlo. Al no estar sujeto a la tiranía de la utilidad práctica, la mente humana tiene la holgura necesaria para entrar en el terreno de lo simbólico y lo imaginario. Y Bernal no describe esta fascinación como una actitud contemplativa pasiva. No es un bebé mirando fijamente a la nada. El texto aporta un nivel de detalle físico que demuestra la inmensa actividad que está ocurriendo ahí. Efectivamente, Bernal entra en el detalle de la fenomenología de este encuentro. Describe que esta fascinación y esta captura visual se traducen inmediatamente en lo que él denomina júbilo. Júbilo. Es una palabra muy fuerte. Es vital entender el peso de esta palabra en el texto.
El júbilo que experimenta el niño al asumir su imagen reflejada no es una simple sonrisa de curiosidad. No es que le haga gracia y ya está. No, es una respuesta emocional y física desbordante. Es la celebración intrínseca de la mente al experimentar por primera vez el alivio de la unidad frente a la angustia de la fragmentación motora que sentía hasta ese mismo instante. Si seguimos las indicaciones visuales del texto, podemos imaginar perfectamente la escena. Tenemos al niño, que quizá necesite que alguien lo sostenga para mantenerse erguido, enfrentado al espejo. Sí, sostenido por un adulto. Y esta captación de la imagen desata una serie de gestos. El niño comienza a experimentar de manera profundamente lúdica. Empieza a jugar con su reflejo. Agita un brazo torpemente y comprueba que la imagen le devuelve ese movimiento. Inclina la cabeza y la imagen obedece. Es un diálogo motor, entre su cuerpo inmaduro y la perfección visual que le devuelve el cristal. Y ese componente lúdico, ese juego incesante, es el laboratorio real donde se forja la subjetividad. Un laboratorio de pruebas. El texto apunta que el niño experimenta lúdicamente la relación de los movimientos asumidos de la imagen con su medio ambiente reflejado. Es decir, no se trata de una fascinación autista o aislada. El niño está utilizando el espejo para resolver un rompecabezas espacial, de una complejidad asombrosa. Al correlacionar el movimiento de la imagen con su propio esfuerzo muscular, está tejiendo la red de causalidad entre el yo y el mundo exterior. Es un proceso de calibración constante. Está confirmando que las dinámicas dentro de ese complejo virtual, una expresión brillante que utiliza el texto para definir el espacio reflectante, El complejo virtual sí. tienen una traducción directa y precisa en la realidad física palpable. Y la fuente va mucho más allá de la mera autoobservación. Detalla que el bebé conecta este complejo virtual con la realidad que reproduce, involucrando a las personas que lo sostienen y a los objetos de su entorno. Ese es un paso verdaderamente crítico. El espejo actúa como un gran integrador de la realidad. Integra todo lo que le rodea. El bebé contempla su propia totalidad, sí, pero también observa a la figura de apego que está a su lado y el espacio de la habitación que se despliega a sus espaldas. Y al girar la cabeza y comprobar que el cuidador que veía en el mundo virtual está ahí mismo en el mundo físico, El niño no solo se ubica a sí mismo, inserta esa nueva unidad corporal dentro de una matriz espacial y social completa. el espejo le permite verse interactuando con el entorno desde una perspectiva casi de tercera persona. Proporcionando un marco de referencia que ordena todo el universo a su alrededor. Resulta verdaderamente abrumador pensar que todo este procesamiento colosal de información y posicionamiento ontológico está ocurriendo en la mente de un ser de apenas unos meses de vida. Mientras el chimpancé inteligente y pragmático ya ha vuelto a sus asuntos de manipulación física. Exacto. El bebé está fundando su relación existencial con el cosmos entero a través de su propio reflejo. Está delimitando la frontera definitiva entre el interior y el exterior. Y todo ello propulsado por esa inmensa sensación de júbilo, de victoria sobre el caos. Ese júbilo es el sello afectivo que fija el aprendizaje para siempre. No es un descubrimiento frío meramente analítico. Hay emoción pura. La resolución de esa tensión entre el cuerpo fragmentado y la imagen unificada produce una descarga de satisfacción psicológica profundísima. Al asumir gozosamente su imagen, el sujeto en desarrollo está aceptando los términos de su propia existencia humana. Inaugurando una forma de percibir la realidad que le acompañará el resto de su vida, sin excepción. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si recopilamos los elementos que hemos analizado, el primer acto de inteligencia, la mente anticipándose a la biología, la captura por la ilusión que nos diferencia radicalmente del pragmatismo animal. Y ese júbilo fundacional que mapea nuestro lugar en el mundo. Pues necesitamos abordar la dimensión más profunda del texto. ¿Cuál es la implicación psicológica última, el golpe de gracia conceptual que Bernal nos propone a partir de este estadio del espejo? Pues el texto nos conduce inexorablemente hacia la estructura fundamental del deseo y la identidad. Bernal postula que este reconocimiento en el espejo no es un evento aislado que pasa y se olvida. No es una fase que se supera sin dejar rastro. Para nada. Establece una relación libidinal esencial con la imagen del cuerpo, y aquí el lenguaje psicoanalítico de Lacan que usa Bernal es preciso y muy necesario. Relación libidinal. No está hablando simplemente de un reconocimiento cognitivo superficial. Está hablando de una catexia,
de una inyección masiva de energía psíquica, de deseo y de afecto puro hacia esa forma visual. Es fascinante cómo el uso del término relación libidinal ancla este descubrimiento corporal directamente a una carga afectiva tan grande. Significa que la construcción del yo no es un proceso neutro o aséptico. Para que la psique humana logre consolidar esa identidad incipiente, necesita, literalmente, enamorarse de esa imagen unificada que le devuelve el espejo. Y Bernal no deja lugar a dudas sobre cómo debemos denominar este fenómeno. Lo define explícitamente en el texto. Afirma que esta relación libidinal con la imagen propia es, directamente, lo que se denomina narcisismo, el amor a sí mismo. Y este es un punto donde el rigor de la fuente desmonta por completo nuestras nociones coloquiales. Habitualmente, en la calle, el concepto de narcisismo arrastra una carga peyorativa. Se asocia a la vanidad o al egocentrismo desmedido, a alguien que solo piensa en sí mismo de forma egoísta. Sin embargo, el texto de Bernal nos exige entender el narcisismo primario como una necesidad estructural absolutamente insustituible. Sin él, no hay mente humana. Si el bebé no desarrollara ese amor fundacional, intenso y libidinal por su propia imagen completada en el espejo, carecería de la fuerza cohesiva para mantener unida su psique. Se desmoronaría. Es un amor a sí mismo que funciona como el exoesqueleto de la mente humana. Nos mantiene de una pieza. Es el pegamento existencial. Si no sintiéramos esa fascinación absoluta por la imagen estructurada que nos salva de la angustia de nuestra propia inmadurez física, sencillamente no podríamos constituirnos como individuos. Nos quedaríamos en ese estado de fragmentación perpetua. Resulta muy poético y a la vez un poco perturbador. Pensar que el cimiento más profundo de nuestra estabilidad mental como humanos sea una especie de enamoramiento de nuestra propia ilusión reflectante. Si conectamos esto con la visión general y las conclusiones teóricas más pesadas del análisis de Bernal, llegamos a la tesis central de todo este asunto. Esta dinámica de identificación y carga afectiva, el estadio del espejo trasciende la anécdota del desarrollo infantil. Se convierte en algo mucho mayor. Se convierte en un aspecto fundamental de la subjetividad y sirve como el paradigma del orden imaginario. Esta frase encapsula la esencia de la condición humana según esta corriente de pensamiento. Al definirlo como el paradigma del orden imaginario, el texto nos lanza una revelación enorme a quienes nos escuchan y a nosotros mismos. Nos cambia la perspectiva. Nuestra subjetividad, la experiencia misma de sentirnos dueños de nuestra vida, de pronunciar la palabra yo con convicción. Todo eso no está enraizado en una realidad material objetiva. Está enraizado en una imagen externa. A diferencia del chimpancé, que opera en el orden de lo puramente tangible y funcional, el ser humano inaugura su existencia apoyándose en una representación. Nuestro núcleo identitario es, por definición, imaginario. Construimos nuestra sensación de totalidad a partir de un espejismo que decidimos asumir como real. Y lo defendemos con uñas y dientes. El concepto de orden imaginario subraya que nuestra identidad está intrínsecamente alienada desde su concepción. El yo se forma fuera de nosotros, en la superficie del espejo, y luego lo interiorizamos. Viene de fuera hacia adentro. Esto significa que toda nuestra relación futura con el mundo, con nuestros semejantes y con nuestras propias expectativas estará para siempre teñida por esta matriz visual. Pasaremos el resto de nuestras vidas relacionándonos a través de imágenes. Proyectando totalidades y buscando en los demás y en nuestro entorno reflejos de esa unidad primordial que nos cautivó a los 6 meses. El estadio del espejo es verdaderamente el molde maestro de cómo operará nuestra percepción afectiva y social hasta el último de nuestros días. Es una síntesis magistral del texto. Bernal nos confronta con la idea de que el ser humano es el único animal que necesita una ilusión para ser real. Una paradoja maravillosa. Esa mentira del espejo, ese complejo virtual que el chimpancé desprecia por inútil porque no sirve para conseguir comida, es paradójicamente la verdad fundacional sobre la que edificamos toda nuestra arquitectura intelectual y emocional. Sin esa fascinación por la imagen imaginaria, no habría lenguaje, no habría cultura, no habría sujeto humano tal y como lo conocemos. Es la victoria absoluta de lo simbólico y lo imaginario sobre lo puramente instintivo. La lectura de Bernal nos demuestra que la inteligencia humana nace de dejarnos engañar por un reflejo y utilizar ese engaño para ordenar el caos de nuestra propia naturaleza biológica inacabada. Utilizamos una ficción para crear nuestra realidad.
Y bueno, llegamos al momento de recapitular el tremendo valor de las ideas que hemos estado manejando durante esta inmersión profunda. Nuestra audiencia seguro que se lleva mucho en qué pensar. Es un texto denso, pero que ilumina rincones muy oscuros de nuestra psicología. Partiendo de una situación aparentemente inofensiva, como es el acto de un bebé mirándose al espejo, el texto de Hernando Bernal nos ha arrastrado hacia las profundidades de la psique. Hemos analizado cómo esa inmadurez biológica y la fragmentación motora obligan a la mente del bebé a realizar un salto anticipatorio gigantesco. Hemos visto también cómo nuestra fascinación humana por ese complejo virtual nos separa de forma radical de la inteligencia instrumental y pragmática del chimpancé. Hemos comprobado que el júbilo físico del niño no es casual, sino que mapea su relación con todo el entorno. Y cómo ese amor primario y narcisista por nuestra propia imagen es lo que funda nuestra subjetividad. Todo esto cristaliza en la comprensión de que vivimos inmersos en el orden imaginario. Y todo originado en esa etapa crítica entre los 6 y los 18 meses. Es una perspectiva que cambia por completo la concepción tradicional de quienes creemos ser. Y para cerrar, siempre nos gusta dejar algo resonando. Esto plantea una pregunta importante, una línea de fuga para que nuestra audiencia continúe la reflexión más allá de lo que hemos hablado del texto. Adelante con esa reflexión final. Hemos visto que el pilar absoluto de nuestra subjetividad, ese primer gran acto de inteligencia y nuestra tan preciada sensación de unidad corporal, se funda en dejarnos cautivar por una imagen ilusoria. Una ilusión que incluso un primate de 6 meses sabe reconocer como falsa y descartar. Un espejismo en definitiva. Entonces, si el origen mismo del yo es un espejismo asumido, nos hace pensar hasta qué punto la identidad adulta, ese ego sólido y estructurado que defendemos a capa y espada en nuestras discusiones cotidianas, en nuestros conflictos y en nuestras ambiciones, sigue siendo en el fondo ese mismo espejismo fascinante del que simplemente nos negamos a apartar la mirada. Un pensamiento de los que calan hondo y obligan a rumiar durante horas. Con esta profunda reconsideración sobre la naturaleza de nuestra propia identidad imaginaria, ponemos el broche a nuestro análisis a fondo de hoy. Ha sido un recorrido verdaderamente revelador por los orígenes estructurales de nuestra mente, guiados, claro está, por la extraordinaria lectura de Bernal. Nos despedimos amablemente, animando a quienes nos escuchan a seguir cultivando esa curiosidad incansable y, por supuesto, a no dejar de cuestionar la solidez de todo aquello que consideramos absoluto, especialmente aquello que nos devuelve la mirada en silencio cada mañana. Hasta la próxima inmersión profunda.